Tal compañeros? Buenos días. Mi nombre es Leopoldo Ángel González Gómez y pertenezco a la licenciatura en Acondicionamiento y Recreación del Instituto de Estudios en Ciencias del Deporte. La presente actividad es la número uno y se titula Biografía de Iniciación Deportiva, que pertenece a la materia Planeación y Programación de la Iniciación Deportiva, impartida por el profesor Sergio David García González. En esta ocasión vamos a hablar sobre nuestra iniciación y primeros contactos con el deporte y la actividad física y en el desarrollo y progresión con el mismo hasta el día de hoy. Bueno, como ya les mencioné mi nombre, soy Leopoldo Ángel González, actualmente tengo 34 años y la actividad física y el deporte han sido siempre parte de mi familia y gran parte de mi vida. Principalmente me he desarrollado en deportes como el Muay Thai y ese fisicoculturismo. Bueno, mis primeros inicios del deporte son desde la niñez, desde los 5 o 6 años, siempre fui fomentado con la práctica deportiva y actividad física por parte de mis padres. En especial mi papá, ya que es el que hasta el día de hoy, pues a sus 75 años todavía continúa realizando deporte como el fisiculturismo. Aquí pues estoy con mi mamá igual es asiduo al deporte, caminata y gimnasio. Bueno, en la escuela el contacto con el deporte era principalmente por las actividades de educación física y jugar fútbol o básquet con mis compañeros, nada serio. En mi caso y con mi hermana, nuestros padres trataron de incluirnos en la actividad física realizando diversos deportes, entre ellos fútbol, béisbol, natación, etcétera. Estuvimos en equipos y pequeñas ligas. Esto desde los 5 hasta aproximadamente los 11 años. Yo provengo de una ciudad pequeña en Veracruz, Agua Dulce, donde en ese tiempo la mayor actividad física y más popular para todos pues es el fútbol hasta la fecha. Mi papá jugaba y siempre buscaba incluirme y acompañarlo a sus partidos y estar siempre en equipos o ligas. Pero la verdad a mí el fútbol no me gusta y no me gustaba en ese entonces. Como juego sí, pero como actividad no, ya que no, pues no le mostraba interés, además de que no era muy bueno, por lo tanto pues no era de mi agrado como tal ese deporte. Posteriormente ya en la prepa, mi madre empezó a ir al gimnasio, a las pesas, nos incluyó a todos en la familia, a mi papá, mi hermana y a mí. Ahí pues le empecé a agarrar un poquito más de gusto a la actividad física como tal y me volví muy disciplinado en ese entonces, ya que me agradaba esta disciplina, ¿no? Poco a poco me alejé de las otras actividades e iba de lleno al gimnasio. El entrenamiento pues era muy básico y lo que nos enseñaban los coaches en ese entonces y empírico, pero poco a poco fuimos aprendiendo y mi papá pues también fue como un mentor porque él se metió un poquito más de lleno y también pues lográbamos hacerlo ya de diario. Como les mencioné anteriormente, pues desafortunadamente en donde vivía no había muchas actividades a realizar, entonces lo principal pues siempre era el fútbol y algunos otros pequeños deportes, pero no había infraestructura, no había profesores, etcétera. Entonces en mi caso desde la secundaria empecé a tener mucha admiración por otro tipo de deportes, como los deportes de contacto, en este caso el boxeo, ya que mis papás son aficionados y pues también nos pasaron ese gusto. Pero no había quien enseñara ni dónde entrenar. Entonces, el deporte, como tal, lo vimos en la tele. Había un programa que se llamaba The Contender, que era un reality, y pues ahí fue donde yo empecé ese interés por este tipo de disciplinas. Posteriormente conocí el Muay Thai de alguna manera, también en la tele, y pues la verdad me impresionó. Yo no sabía nada del deporte y menos donde vivía. No había manera pero buscando y veía que era muy impresionante para mí. Había golpes de puño, patadas, rodillas, codos, además de cierto tipo de derribes y clinch, que fue lo que me hizo querer aprenderlo. Afortunadamente pude salir de ahí del lugar donde vivía, me mudé a la ciudad de Puebla por mis estudios y ahí empecé en la práctica, empecé en la universidad con un profesor, el profesor Víctor Hugo, que era una academia de kickboxing y boxeo. Yo me di cuenta que pues tenía aptitudes, el profesor también, y empezó a meterme a mis primeros sparring, mis primeras peleas. Tuve muchas, pues competencias. Afortunadamente salía ganador en la mayoría de ellas, o en casi todas, salía hasta llegar a juegos estatales. Pero a mí seguía el interés de entrenar Muay Thai hasta que llegaba a Tlaxcala, que era lo más cercano, no había nada más, y ahí empecé la práctica del Muay Thai como tal. Pues después de esto tuve que viajar a la Ciudad de México por cuestiones de la escuela igual, me cambié de carrera,
pero yo iba con la mentalidad de seguir en el deporte, ¿no? Entonces entré a uno de los equipos más fuertes que eran los Boom Breakers y ahí practiqué MMA Muay Thai. Y gracias a un compañero de ahí que era muy bueno, pude encontrar la escuela donde pasé más tiempo de mi vida entrenando, que es la del profesor Kenji Pérez Thai Boxing Camps. Allí hice mi transición, empezó como tal mi carrera de Muay Thai, hice mis primeras peleas, algunos exámenes, grados, etcétera. Después de esto, pues continué con la práctica en el equipo de peleadores y a la par iba con mis estudios. Tuve más peleas, pero desafortunadamente se unió también con mi parte de la carrera, que ya también iba terminando mi carrera profesional y entonces me afectaba esto a mis tiempos. Entonces, por lo que decidí dedicarme un poquito más a la práctica y por tiempos también era intermitente mi entrenamiento. Continué entrenando, hice otras peleas, hasta que ya, pues ya no pude más y me dediqué ya a lo que era mi profesión como tal. Yo soy ingeniero petrolero, entonces tenía que dedicarme a esto, ¿no? Ya después de la práctica no había manera de continuar, por lo que continué nada más el camino de la enseñanza hasta llegar a un grado café, por parte de mi profesor Kenji Pérez y de la escuela de Jot Nag Muay Thai, que es la última donde estuve. Y pues mi intención era esa, ¿no? Seguir entrenando y a lo mejor hacer un par de peleas más. Seguí la práctica con mis compañeros, cambié de escuela, pero siempre seguía con el mismo equipo, no. Pero después pasó algo que cambió y le dio un giro a mi vida. Desafortunadamente, pues tenía planes de seguir peleando un poco más, cerrar mi carrera y dedicarme solo a la práctica y en dado caso a la enseñanza, que era lo que me motivaba. Pero por lo mismo del deporte, las peleas, la intensidad, tuve una lesión de cervicales, C5, C6, C7, si no mal recuerdo, aquí podemos verlas, donde tenía una hernia discal y pues ya me estaba imposibilitando, pérdida de fuerza, ya no podía entrenar, ya no podía hacer muchas cosas de las que estaba acostumbrado, entonces me sometieron a cirugía. Estuve 3 meses detenido, nada de actividad física, estuve en cama, prácticamente no podía hacer nada y al final me pusieron unas prótesis, lo que hizo un cambio en mi vida. Pero definitivamente no me iba a quedar así, ya que el deporte es parte de mi vida, ya es un hábito. Entonces, después de que ya pude salir de esto, 3 meses después ya retomé la actividad física, empecé a ir al gimnasio de nuevo, tomé algunas certificaciones para en un futuro pues poder enseñar y dedicarme más de lleno a este que es el deporte, ¿no? Y a mi pasión que es el Muay Thai. Pues hasta aquí es lo que mi intención es llegar también y si pudiera inclusive pelear. Entonces esa es la meta que tengo. Bueno, chicos, esta ha sido mi biografía hasta el día de hoy. Hoy a mis 34 años aún tengo planes de continuar realizando actividad física, ya que es un hábito que se ha creado. Este soy yo actualmente. Les agradezco su atención y practican deporte y actividad física. Hasta luego, chicos.